Hola, buen día. Mi nombre es Alma Laura Gloria García. Soy estudiante del primer semestre de la licenciatura de Psicología a Distancia en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Como proyecto final del módulo 104, Psicología Científica y sus sistemas teóricos, a cargo de la maestra Rosa María Calvo Armendáriz, me permitiré presentar el tema de psicología transgeneracional. ¿Alguna vez has escuchado que la gente dice que tendemos a repetir patrones? Bueno, pues la psicología transgeneracional indica que un individuo no solo está influenciado por lo que vive durante su vida, sino que también está influenciado por las vivencias de sus antepasados, sobre todo aquellos momentos de sufrimiento que quedaron fuertemente guardados en las memorias de sus ancestros. Estas memorias traumáticas, según la psicología transgeneracional, tienen una influencia a nivel inconsciente en la persona y juegan un papel importante en sus decisiones. La curación sistémica y las constelaciones familiares, como generalmente se le conoce, son una forma de terapia desarrolladas por Bert Hellinger, que tiene fundamentos en la teoría de sistemas y la psicología transpersonal. Conozcamos un poco sobre su origen. Bert Hellinger nace en Alemania un 16 de diciembre de 1925. De acuerdo al sitio web del Instituto de Constelaciones Familiares de Madrid, España, quien realizó una biografía de Bert Hellinger al recopilar transcripciones autorizadas por el mismo autor de sus entrenamientos y conferencias, además de extractos de sus libros, Bert considera a sus padres y a sus primeros años en casa como la primera y principal influencia en todo su trabajo. A los 17 años fue reclutado por las Fuerzas Armadas y estuvo en combate durante un año hasta caer prisionero en un campo en Bélgica, escapando y regresando a su casa con la edad de 20 años y encontrando una desalentadora respuesta de su madre, que esperaba solo a su hijo mayor desaparecido por la guerra. La segunda influencia importante es que provenía de una familia católica y desde su niñez deseaba ser sacerdote, por lo que a los 10 años ingresó en un seminario para jóvenes y cumplidos los 20 años después de regresar de la guerra, en 1945 entró en una orden religiosa católica y empezó un nuevo y largo proceso de purificación, además de graduarse en la Universidad de Würzburg en Alemania como filósofo, teólogo y pedagogo. Decide terminar sus estudios en Sudáfrica para empezar a ejercer su vocación durante 16 años como misionero, trabajando como cura en una parroquia y dirigiendo un internado donde era profesor y observaba la vida y la cultura entre los zulúes, lo que le dio las bases en su estudio de la psicoterapia. Gracias a una pregunta realizada por un instructor en la dinámica de grupos, Bert se cuestiona sobre su trabajo y en su estancia en Alemania descubre la Gestalt, siendo el primer cliente de la silla caliente, ejercicio con el que decide dejar el sacerdocio tras 25 años de practicarlo. Además, contrae matrimonio con su primera esposa, exmonja y psicóloga. Inicia su formación como psicoanalista en Viena, leyendo las obras completas de Freud, pero al leer Grito Primal de Janov, descubre el trabajo terapéutico y decide trasladarse a Estados Unidos para conocer al mencionado autor y tomar un entrenamiento completo durante 9 meses, combinando en su regreso a Viena ambos métodos, pero la eficacia que consiguió con la psicoterapia con enfoque corporal le orientó profundamente y lo corporal se transformó en un elemento decisivo de sus terapias fenomenológicas. Tiempo más tarde, él y su mujer decidieron irse a vivir a Estados Unidos, donde el mundo terapéutico estaba expandiéndose. Se habían especializado en Gestalt con Ruth Kohn e Hilarion Petzold. Conoció a Fanita English durante este periodo y a través de ella y con el trabajo de Eric Berne se introdujeron en el análisis transaccional. Su trabajo con el análisis de guiones le permitió descubrir que algunos de estos guiones se transmiten de generación en generación en las familias y se manifiestan en pequeños que nunca vivieron los hechos que les traumatizan. Empezó a utilizar entonces un enfoque sistémico. Junto con su esposa, integró lo que había aprendido de la dinámica de grupo y el psicoanálisis con la terapia gestal, terapia primal y análisis transaccional. La pareja se formó a las diferentes terapias breves del momento y sus intervenciones eran cada vez más breves y certeras.
Se acercaron las formaciones en terapias sistémicas familiares, se capacitaron en terapia familiar con Ruth McClendon y Leslie Cadiz. Ahí fue donde por primera vez conocieron las constelaciones familiares. El leer el artículo de Jay Haley acerca del triángulo perverso les permitió descubrir la importancia de la jerarquía y el orden en las familias. Continuaron con el trabajo de la terapia familiar con Tia Schoenfeira, una psiquiatra que trabajaba con las dinámicas familiares perjudiciales y la restauración de su equilibrio, donde Bert participa por primera vez en el papel de representante. Estudia hipnoterapia y programación neurolingüística con Milton Erickson, del que Bert tomó el uso de las historias en sus propias terapias. También se acercaron con mucho provecho a la terapia provocativa de Frank Farelli y a la terapia de contención de Gina Prekop. De vuelta a Alemania con su primera mujer, donde trabajan juntos durante varios años, conoce a Maria Sophie, con quien se casa unos años más tarde, y finalmente en la década de 1990, después de casi 50 años de trabajo con las familias de todo el mundo, Hellinger elaboró una nueva forma de terapia que profundizó en el aspecto transgeneracional del trauma y la curación. Esta es la terapia de constelaciones de sistemas o terapia de constelaciones familiares, como la conocemos hoy. Por lo tanto, Bert Hellinger es considerado el padre de las constelaciones familiares, pero no por ser quien las descubrió, sino por ser el primero en tratar de buscar una explicación a los procesos subyacentes que rigen las constelaciones. Sin embargo, falleció el 19 de septiembre del 2019, dejando 64 libros que han sido traducidos a 25 idiomas, pero en diciembre del 2010, mientras celebraba sus 85 años, anunció que cedía la dirección de las constelaciones familiares a su esposa Sophie. Según Hellinger y seguidores, las constelaciones familiares permiten a la persona descubrir y entender la relación entre sus problemas actuales y los acontecimientos sucedidos en su historia familiar. Posibilitan sanar el origen del problema y restablecer la armonía del sistema familiar y, por ende, en la persona. Es una curación que traspasa el tiempo y el espacio, es decir, la sanación no solo la recibe quien participa en las constelaciones, sino también todos los familiares que forman parte del sistema familiar, independientemente de dónde se encuentre. Esta curación llega a todas las personas que ha formado parte de la familia a lo largo de los tiempos y la formarán en el futuro. Sin embargo, las constelaciones familiares aprovechan algo completamente nuevo, que hasta ahora no había sido percibido por ninguna otra disciplina terapéutica. Este es el fenómeno del campo de conocimiento, término introducido por Albrecht Mann, que se interpreta como el acceso al conocimiento ganado por los representantes, luego de haber tomado el lugar de las personas que ellos representan. De hecho, los conceptos enunciados por Hellinger no son discutidos ni han sido comprobados, lo cual no les resta interés, pero sí validez. La constelación familiar se lleva a cabo en grupo y consiste básicamente en una reestructuración del árbol genealógico del paciente, siendo participantes de la sesión quienes actúan como representantes de los miembros de su familia. Los elementos clave en la aplicación de esta práctica son: 1. La persona que es constelada. Es aquella que desea resolver sus problemas psicológicos, físicos o de cualquier tipo. 2. Los representantes, que son los miembros del grupo elegidos para representar a los familiares de la persona que es constelada, y los cuales no guardan ningún vínculo familiar con ella. 3. El facilitador o constelador. Es la persona que guía la constelación. El facilitador se conecta con una energía superior, denominada energía del espíritu. A través de dicha energía es guiado para restablecer el equilibrio en las relaciones familiares. Al inicio de la constelación, la persona que es constelada expresa en el grupo, en voz alta y de forma breve, en qué consiste su problema. El coordinador o facilitador le hace una serie de preguntas acerca de la estructura de su familia, solicitándole información acerca de acontecimientos relevantes, como abortos, fallecimientos prematuros, violencia familiar y otros datos que considere importantes.
A continuación, la persona que es constelada elige entre los miembros del grupo a aquellos que representarán a sus familiares y a él mismo. Luego, el facilitador decide qué miembros de la familia serán representados. Estos pueden ser contemporáneos o no a la persona que constela, es decir, estar vivos o haber fallecido. Los miembros de la familia representados pueden remontarse a cuantas generaciones recuerde la persona que es constelada y considere conveniente el facilitador. También se pueden elegir participantes para que representen el inconsciente, una enfermedad, la ocupación laboral o un acontecimiento trágico como un accidente. El facilitador coloca a cada uno de los representantes en una posición y orientación dentro de la sala. Una vez que las personas han sido colocadas, se hace una primera toma de conciencia de esta distribución, que constituye la imagen que el constelado tiene acerca de su familia. Después de esta toma de conciencia, el facilitador pregunta a los representantes cómo se sienten física y emocionalmente en dichas posiciones. Luego se continúa con la constelación. Los representantes se mueven libremente por el espacio, guiados por una conciencia colectiva que les permite sentir tal como lo hicieron las personas a las que representan. A su vez, el facilitador va guiando la constelación dirigido por una energía superior. Cuando se llega a la colocación final o solución, el constelado toma su lugar en la constelación. En este momento, la constelación culmina con una pronunciación de una serie de frases que tienen un cierto carácter ritual y cuyo objetivo es dar claridad y equilibrio a las relaciones familiares.